¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que estoy seguro será de su interés y que tiene que ver con el medio ambiente. Lo hemos titulado Justicia Ambiental y para ese efecto hemos invitado a Diana Laura Ponce Treviño, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar aquí, Diana Laura. Diana Laura es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho Internacional por la London School of Economics, precisamente en Londres, Gran Bretaña, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Internacional de Estrasburgo. Y actualmente es Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Bienvenida, Diana Laura. Muchísimas gracias. Soy Diana Lucero, perdón. Perdóname. Sé si esto amerita algún arreglo, pero no hay problema. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor compartir con ustedes este programa, que estoy segura que será de mucho interés para los estudiosos de los temas ambientales y cómo están evolucionando en nuestro país. Muy bien. Bueno, Diana Lucero, hecho la aclaración, te reitero el agradecimiento. Y para irnos situando en el tema, Diana, a mí me gustaría que nos comentaras qué tan grave es, por ejemplo, el problema del medio ambiente, porque de pronto me da la impresión a mí que ya la mera existencia de organismos como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a tu cargo, quiere decir que ya el problema de alguna manera es serio para tener una institución que en específico atienda esta problemática, ¿no? Bueno, creo que podemos tratar este tema viéndolo desde la perspectiva internacional. México se comprometió en 1992, cuando adoptó la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el principio 10 de esta declaración, a establecer mecanismos para garantizar el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental, mecanismos expeditos de solución de controversias y la participación social en todos los temas relacionados con el entorno ambiental y el uso de los bienes colectivos. Esta cumbre de Río de Janeiro de 1992 fue la suma, por supuesto, de 20 años de trabajo de la comunidad internacional, en donde, sobre todo a partir de que conocimos nuestro planeta desde el espacio exterior, con los viajes a la Luna y la disponibilidad de fotos satelitales, tecnología espacial, pudimos conocer mejor nuestro planeta. La mejor información científica, técnica y disponible fue avanzando de manera geométrica, y en muy poco tiempo cambió el concepto que tenemos o que habíamos tenido durante por lo menos 5,000 años de nuestro propio planeta. Se pensaba que era infinito, que los recursos eran inagotables y simplemente que teníamos que ser muy hábiles para usarlos y generar riqueza. En estas 2 décadas, de los 70s a los 90s, nos dimos cuenta que el planeta es finito, que los recursos se agotan y que además, asociado al avance científico y tecnológico, la expectativa de vida de los seres humanos pues aumentó igual en 10, 15, hasta 20 años, también de manera inequitativa en diferentes partes del planeta. Sí, pero hubo un aumento en el promedio. Y precisamente a partir de los 70s es cuando, digamos, se empieza a deteriorar o se empieza a detectar un mayor deterioro del medio ambiente a nivel mundial. Así es, empezamos a saber a nivel mundial y en México, sobre la base de líneas de información, ¿no? Líneas base, como le llaman los biólogos, establecieron parámetros sobre la disponibilidad de cobertura vegetal, de la existencia de especies, se empezaron a cuantificar los recursos y pues hacer cálculos y pronósticos de qué va a pasar si mantenemos los ritmos de actividad humana de utilización de recursos que no vienen acompañados de medidas de mitigación o de restauración del entorno ambiental. Y las conclusiones no son muy halagüeñas, por supuesto. Las conclusiones efectivamente no son muy halagüeñas. A partir de la década de los 90s tuvimos mucha información
sobre los fenómenos o los ciclos globales biológicos. La atmósfera es mucho más que la calidad del aire en una ciudad como la Ciudad de México. Empezamos a tener disponible tecnología que podía medir partículas, por ejemplo, de volcanes en erupción o exhalaciones de volcanes en monitores en los Alpes o en monitores en Alemania o en Estados Unidos. Igual en los monitores de calidad del aire de México se podían medir o detectar partículas de incendios en el sureste del país o incluso en Centroamérica. En 1998, por ejemplo, se tuvo las medidas de contingencia ambiental más dramáticas que hemos tenido que aplicar en la Ciudad de México por concentración de partículas. Y finalmente nos enteramos que el lugar en donde se leyeron estas partículas, donde se monitorearon, fue en la Ciudad de México, porque el resto de Centroamérica y Mesoamérica no tenía estas mediciones o estos monitores, pero las partículas venían de incendios forestales desde Panamá y que llegaron hasta la Ciudad de México. Efectivamente, la información científica nos dice que hoy día tenemos la concentración de gases con efecto invernadero más alta de la historia de la humanidad. A través de métodos muy evolucionados se puede identificar las concentraciones de dióxido de carbono que hubo, según lo establecen capas geológicas, hace 600,000 años o hace 500,000, pero definitivamente las mayores concentraciones son a partir de que la humanidad se industrializa y particularmente en los últimos 30 años, finales del siglo pasado. Tenemos concentraciones tan altas que ya han generado un cambio en la temperatura promedio de 1 grado a nivel global. Y si esto continúa, podríamos tener una modificación de hasta 6 grados que se va a traducir, por supuesto, en cambios en los patrones climáticos, aumento de la elevación del nivel del mar en las costas, patrones de hidrometeorológicos y de lluvias mucho más intensos, igual modificaciones en los hábitats que generan que las especies migratorias, por ejemplo, pierdan sus rutas o tengan que cambiar sus patrones de reproducción, sus sitios de anidación. Sí, por supuesto, catástrofes naturales. Yo creo que sería aplicable, Diana, por ejemplo, tomando en consideración el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, 1 grado a lo mejor nos puede parecer algo muy poco, pero lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Cuando nos da temperatura, o decimos que nos da temperatura, digo porque siempre la tenemos, que tenemos calentura, normalmente nos aumenta 1 grado, ¿no? Nos aumenta 1 grado la temperatura del cuerpo y ya estamos enfermos. Ya si nos sube 2 grados o un poco más, ya incluso es una cuestión de emergencia que pone incluso en riesgo la vida de la persona. Con el planeta podemos pensar un poco eso, ¿no? Ya que se sube 1 grado la temperatura global, ya estamos hablando que hay un problema. Si sube 6 es que vamos a enfrentar gravísimos problemas. Así es una analogía muy bien hecha. Efectivamente, lo mal que nos podemos sentir cuando aumentamos de 37 grados a 38 grados, que es nuestra temperatura promedio, nos hacen sentir muy mal. Tenemos que dejar de trabajar o de hacer nuestras actividades para recuperarnos. Algo similar ocurre con el planeta y todos los ciclos biológicos que ocurren en el planeta. Derivado de este conocimiento científico, hubo muchas discusiones sobre la responsabilidad que le correspondía a diferentes países según su nivel de desarrollo económico, según su nivel de contribución al problema. En un principio se encontró que prácticamente todos los efectos acumulados que estaban afectando al planeta se derivaban de actividades realizadas en los llamados países desarrollados
en los últimos 150 años. Por la actividad industrial. Principalmente. Por ejemplo, está muy claramente el caso, sobre todo ahora que estuvieron los ojos del mundo en China con motivo de las Olimpiadas, de la gran contaminación que hay, ¿no? Producto de la industrialización de la ciudad, ¿no? Y del país en general. Efectivamente, pero efectivamente esto está cambiando igual que los patrones demográficos. Si bien es cierto que las concentraciones de contaminantes y la mayor desforestación ocurrió en los países desarrollados en los últimos 150 años, hoy están ocurriendo en los países desarrollados. Países como China, como India, que tienen poblaciones por encima de los 1.000 millones de habitantes, en muy poco tiempo van a contribuir igual o más que lo que contribuyeron los países desarrollados en los últimos 150 años. México se encuentra en estas tendencias. No tenemos una población de magnitud de los miles de millones, pero los más de 100 millones que somos, aunque tenemos patrones de desarrollo desiguales, hay inequidad en nuestro país, nos encontramos que contribuimos con, por ejemplo, 2% a las emisiones con efecto de invernadero a nivel mundial. Oye, un pequeño paréntesis, ¿el efecto invernadero qué es exactamente? Digo, para la gente que nos escucha y que es un término que normalmente oímos. El efecto invernadero implica la concentración de gases que se generan por las actividades humanas. Principalmente hidrocarburos, el carbón, por ejemplo, que se usa para cocinar, el gas licuado de petróleo que se usa para también cocinar, calentar el agua, la gasolina de los vehículos, todos estos procesos implican una combustión que genera gases de una temperatura mayor a la de la atmósfera, y a la hora que se concentran en la atmósfera generan el llamado efecto invernadero. O sea, no pueden salir. No, es un efecto similar al que encontramos en un invernadero, en una casita de cristal o de plástico, por ejemplo, donde se hacen flores o árboles, que el recambio de gases de dióxido de carbono y oxígeno aumenta la temperatura. Y históricamente o de manera natural esto ocurre en el planeta, pero el planeta tiene procesos biológicos que permiten modular estas concentraciones de gases que están a una temperatura mayor que el promedio de la atmósfera. Las actividades antropógenas humanas generan estos gases a una velocidad mucho mayor y en concentraciones mucho mayores que lo que la atmósfera con sus procesos naturales puede modular. Puede procesar. Que puede procesar. Y eso provoca calentamiento. Y eso provoca un calentamiento de toda la atmósfera, de todo el planeta. Y nos decías que México contribuye al 2% de la emisión de estos contaminantes a nivel mundial. Así es. Y esto se deriva, por supuesto, de que somos un país petrolero, producimos petróleo. El mero hecho de extraer el petróleo de los yacimientos, sean marinos o terrestres, ¿genera contaminación? Genera contaminación. Después, los procesos de transformación de los hidrocarburos generan nuevamente efecto de calentamiento o emisión de gases con potencial de calentamiento global. Por supuesto que todas las actividades económicas que usan energía, electricidad, aún la que se produce a través de plantas hidroeléctricas, son mucho menos contaminantes, pero la electricidad en sí misma es un proceso de generación de emisiones con efecto de calentamiento global. Entonces, toda la actividad económica como la conocemos hoy día está sustentada en el uso de energéticos, principalmente hidrocarburos, que tienen este potencial de calentamiento. Y de ahí los protocolos que oímos, que algunos han suscrito y otros no, relativos a evitar la emisión de contaminantes y comprometerse a plazos determinados a usar otras tecnologías, ¿no?
Así es, el primer convenio global que se acordó entre los países para limitar el uso de sustancias que afectaban la atmósfera global fue la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, del ozono estratosférico, que resultó después en un protocolo sobre sustancias que agotan la capa de ozono, y ese fue adoptado en 1988, reformado en 1989. México fue el primer país en hacerse Estado parte de esta convención y este protocolo, y obligó a los países a eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Esa es una historia de éxito. Posteriormente, a finales de los 80s, se inició la negociación de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que fue adoptada en 1992, y derivada de esa convención se adoptó el Protocolo de Kioto, y esto fue en 1998. Este Protocolo de Kioto incluyó el compromiso de los países desarrollados de reducir sus emisiones a la mitad o algo así de dióxido de carbono a los niveles que los tenían en 1990, que en términos prácticos significaba significa una reducción de un 10% de sus emisiones de 1990. Este protocolo de Kioto estableció metas para el año 2012, pero en la última evaluación global que se hizo, se encontró que los países desarrollados que son miembros de este protocolo no van a poder cumplir con la meta autoimpuesta para el año 2012. Y en ese contexto se están revisando los compromisos y se está invitando a países la agenda de lo que tiene que como ver con México, como India y China a repensar la necesidad y las estrategias de uso de energía, ¿no?, de los patrones de consumo energético, y en consecuencia también a buscar cómo reducir las emisiones de estos gases contaminantes. Muy bien, bueno, pues eso es un panorama muy general de cómo está el asunto del medio ambiente. Ahorita vamos a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Pues bien, seguimos platicando con Diana Lucero,
Ponce, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Con base a este panorama muy general, pero muy preciso que nos diste, Diana, podemos concluir lo que ya percibimos la gente que no somos especialistas en el tema, que los cambios de clima que ya detectamos en las estaciones que tradicionalmente tienen otros climas diversos a los que habitualmente estamos acostumbrados, ya es resultado de esto, ¿verdad? Así es, efectivamente esto empieza a reflejarse y empezamos a conocerlo porque lo experimentamos en nuestra vida cotidiana. A nivel nacional también, hoy día tenemos líneas base del estado de nuestros recursos naturales y nuestro entorno ambiental que nos indican que tenemos que hacer cambios sustanciales en los patrones de ocupación del territorio, en el ejercicio individual de nuestros derechos, en la forma en la que nos comportamos. Por darte algunos datos y compartirlos con los que nos ven, México tiene 200 millones de hectáreas. En el siglo XX perdimos 100 millones de hectáreas de cobertura forestal. Hoy día solo tenemos 50 millones de hectáreas de cobertura forestal de bosques en excelente estado, y eso nos convierte en uno de los 20 países con mayor cobertura forestal. Tenemos la fortuna de ser un país de transición geográfica, siendo a la mitad del continente. Exactamente, estando ubicados en una zona neotropical, da lugar a que tengamos múltiples especies migratorias, delfines, ballenas, mariposas, aves, tortugas, que pasan por el territorio mexicano, llegan a alimentarse, anidan, se reproducen y se van. Y también, desafortunadamente, hoy tenemos la situación de ver cómo estamos poniendo en peligro de extinción a muchas de estas especies. Por ejemplo, las tortugas marinas. De 8 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, 7 llegan a las costas mexicanas. Los esfuerzos mexicanos, del gobierno mexicano, han permitido recuperar una especie de manera notoria, pero otras 6 están en peligro de extinción. Es una responsabilidad global, obviamente a todos los países del mundo les toca hacer algo, pero que estén en las costas mexicanas y que sepamos dónde están, y que identificamos además patrones culturales en donde poblaciones durante siglos comieron tortugas o los productos y subproductos de las tortugas, sus huevos. De repente necesitamos cambiarlo y hay que prohibirlo, hay que modificarlo. En la Ciudad de México, por ejemplo, el modelo de gestión hidrológica que tenemos, que durante 400 o 500 años se consideró aceptable, hoy día sabemos que no podemos mantenerlo así. El agua que utilizamos, habiendo sido un lago, ahora llevamos 50 años trayendo agua de otra cuenca hidrográfica de 100 kilómetros, la transportamos, la subimos 2.000 kilómetros, usamos energía eléctrica para bombearla. Para que llegue al Valle de México. 2.000 metros, perdón. Se distribuye, se pierde un porcentaje importante en la distribución, después el agua residual se revuelve con el agua de lluvia y la llevamos otra vez otros 100 kilómetros a otra cuenca hidrográfica sin limpiarla. Cuando en la ciudad llueve aproximadamente 4 veces el agua que consumimos los que vivimos 4 aquí. veces. Solo que no la estamos no tenemos la capacidad para captarla. Para captarla o mantenerla. La capacidad de infiltración natural la hemos bloqueado, pues urbanizando las zonas de recarga del acuífero, usamos el agua de manera muy inequitativa, hay zonas de la ciudad donde hay muy buen servicio y pagan exactamente lo mismo que aquellas áreas de la ciudad en donde el agua llega de mala calidad o escasa
o incluso a veces por tandeo, ¿no? 1 o 2 veces a la semana, y en algunos lugares incluso 1 vez al mes. Y aunque el precio pretende ser equitativo, manteniéndolo igual para todos, en realidad aquellas zonas de la ciudad que tienen menos infraestructura, que es situación de marginalidad económica, terminan pagando mucho más que las zonas con buena infraestructura, que tienen un mayor nivel de desarrollo socioeconómico. Todas estas circunstancias llevaron a repensar la gestión ambiental, y desde 1992 en México, y en respuesta también a estas tendencias y estos cambios internacionales, se creó la figura de las procuradurías ambientales. En 1992 se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y hoy día, en el año 2008, ya tenemos 7 procuradurías ambientales estatales. La del Distrito Federal fue creada en el año 2001. Todavía no es muy conocida, tenemos que trabajar mucho más para que los habitantes del Distrito Federal conozcan los servicios que esta Procuraduría ofrece, y transmitir y hacer conocer a la gente que tiene derecho a un medio ambiente sano, limpio, y a un entorno urbano adecuado para su salud y bienestar. Claro. Y entrando de lleno al tema, tú eres precisamente la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. ¿Cuál es la atribución principal o para qué existe la Procuraduría a tu cargo, Diana? Esta Procuraduría tiene la misión específica de proteger los derechos ambientales y urbanos de los habitantes del Distrito Federal. Está concebida como un ombudsman, como una protectora de derechos, y a diferencia de otras procuradurías como la federal o las de otros estados, no tenemos atribuciones para realizar ni inspección ni vigilancia, ni actos de sanción o penalización. Sí, porque tal vez de inmediato, por la sola mención de la denominación Procuraduría, la gente pensamos en las de justicia, ¿no? Entonces pensamos en un órgano represor que persigue alguna conducta ilícita para eventualmente sancionar a la persona. Pero aquí es más bien la figura de un ombudsman, es decir, protege los derechos o el derecho a un mejor medio ambiente de los ciudadanos del Distrito Federal. Así es. ¿Cómo protegemos este derecho? Estamos promoviendo y desarrollando mecanismos de acceso a la justicia ambiental. Hay diversos mecanismos. Uno de ellos, por supuesto, pues es la persecución de infractores a través de mecanismos administrativos, a través de mecanismos o instrumentos del derecho civil o incluso del derecho penal. El Código Penal Federal y el Código Penal del Distrito Federal tipifican ya delitos ambientales que han ido haciéndose más estrictos con el paso del tiempo. Pero, ¿qué es el acceso a la justicia ambiental? Es poder resolver las controversias que existan entre las personas de manera expedita, con resultados equitativos y que sean socialmente justos y aceptables. ¿Cuál es el gran reto? Los bienes ambientales, el derecho a un medio ambiente sano implica acceso equitativo a bienes ambientales que son difusos, que es difícil establecer Sí, son abstractos. el parámetro, la conexión directa entre ese bien que es el aire o la disponibilidad de agua o la cantidad de cobertura forestal o cobertura vegetal que puede haber, y cómo podría yo como individuo, una persona, reclamar estos derechos. En el Distrito Federal, las atribuciones que se le han dado a la Procuraduría, que es muy interesante, no la tiene ninguna otra Procuraduría. ¿Es esto de resolver controversias entre particulares? Primero es la posibilidad de recibir denuncias. Atendemos denuncias, es uno de nuestros principales instrumentos. Es decir,
La ciudadanía que nos ve, Diana, si considera que se está cometiendo algo en contra del medio ambiente o un delito en contra del medio ambiente, debe acudir a la Procuraduría del Medio Ambiente. Así es. Esta es un mecanismo que estamos buscando que sea muy eficiente. El sistema de denuncias de la Procuraduría tiene una certificación ISO 9000 y atendemos prácticamente cualquier denuncia que llegue a la Procuraduría por temas de afectación ambiental o incluso también de afectación al territorio de uso de suelo. Si son constitutivas de delito, por ejemplo, las conductas que hacen el conocimiento, ¿ustedes son el conducto para denunciar, coadyuvan en la denuncia o alguna cuestión de esta naturaleza? Tenemos la obligación de presentar denuncias penales como institución si son delitos locales ante la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales del Distrito Federal o si fueran delitos federales ante la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República. ¿Y ustedes coadyuvan al Ministerio Público para la integración? Así es, y para cumplir esta otra función tenemos la atribución de investigar. Hacemos investigaciones para lo cual se han desarrollado capacidades técnicas muy especializadas con acceso a esta misma tecnología espacial que hoy está disponible con mucha más facilidad que antes. La Procuraduría usa tecnología de punta, imágenes satelitales, fotografías aéreas, ya existen aparatos para medir afectaciones en el espacio público, como son los sonómetros, para medir el ruido, por ejemplo, monitores de calidad del aire para ver si hay alguna emisión contaminante o malos olores, incluso vibraciones, que son materias del orden local, a diferencia de las materias del orden federal. ¿Y ustedes tienen la tecnología para recibir todos esos tipos de informes? Así es, para nosotros mismos, los investigadores de la Procuraduría, se apersonan en los espacios públicos que son denunciados como afectados, toman mediciones, georreferencian, detectan las afectaciones, hablan con los denunciantes, que creo que vale la pena mencionar que conforme a la ley orgánica de la Procuraduría, tienen el derecho de pedir que su nombre sea mantenido en reserva, en confidencia. Y más del para evitarse problemas con los vecinos. Así es, más del 95% de los denunciantes ejerce este derecho, que nos llama la atención siempre porque nos indica todavía temor de las personas a efectivamente ser sujetos de represalias, ¿no? Por sí, parte o estar de en mal con quien finalmente conviven de manera habitual, que es el vecino. Pero aquí lo importante es obtener la información respecto a la conducta para poder tomar medidas al respecto. Así es. Por ejemplo, cuando dice resolver controversias, quiere decir que de pronto yo puedo llegar, o es el caso de que yo te puedo dar a conocer que vecinos están podando un parque, árboles, alguna cuestión de esa naturaleza, y ustedes toman medidas para eventualmente no se haga, o cómo resuelven controversias entre partes. Bueno, el primer paso es hacer una visita de campo, hacer un reconocimiento de hechos, investigar cuál era el estado de ese espacio físico antes de la denuncia y en el momento de la denuncia, identificar las acciones específicas que están generando afectaciones y eventualmente identificar primero infracciones a la ley, leyes urbanas y ambientales, que tenemos muchísimas, más bien ¿Habría que reordenarlas? Habría que reordenarlas para generar menos confusión y, en segundo lugar, para limitar o acotar estas afectaciones ambientales y urbanas. ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, pues las denuncias que recibimos son, en primer lugar, lo que más denuncian los habitantes de la Ciudad de México. Tirar basura. Son afectaciones al uso de suelo, cambios de uso de suelo no autorizados. El restaurante que de repente se convierte en antro,
o la casa que se convierte en restaurante. La casa que se convierte en restaurante, o el local que antes era una miscelánea y de repente es una escuela de música, entonces... Y que tiene muchos efectos colaterales con relación al medio ambiente, ¿no? Contaminación, tránsito vehicular. Son actividades que suceden en espacios privados, pero que afectan los espacios públicos y estos bienes colectivos a los que todos tenemos derecho, como es el silencio, ¿no? un entorno tranquilo. También nos encontramos denuncias, la segunda causa de denuncias es por ruido. Hay una norma federal que establece que el nivel máximo de ruido en el día en un espacio abierto debe ser 68 decibeles y en la noche 65 decibeles. Esta conversación que tú y yo tenemos ahora debe estar en los promedios de 60 decibeles. Y en el Distrito Federal tenemos una norma más estricta. En el día solo se puede emitir decibeles hasta 65 unidades y en la noche hasta 62 decibeles. O sea, un poco más alto de lo que estamos hablando ya va arriba de la norma. Una carcajada se mide en 70 decibeles, por poner un ejemplo. La turbina de un avión son 110 decibeles. Las bocinas de los vendedores ambulantes, los claxons o bocinas de los carros están entre los 80 y 90 decibeles. Sí, eso es una verdadera contaminación, ¿no? Además de la visual. ¿Y ustedes tienen, Diana, la posibilidad de que sean vinculatorias sus opiniones? Es decir, ¿son obligatorias para la gente o son recomendaciones? Hasta hoy son resoluciones y recomendaciones normalmente dirigidas a otras autoridades del orden federal, del orden local o las delegaciones y no son vinculantes. Sin embargo, tengo que decir que el pasado 29 de agosto la Asamblea reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría. Hoy día, en septiembre, todavía no entra en vigor y se nos ha dado la atribución de aplicar acciones precautorias. Todavía tenemos que desarrollar los mecanismos pero ya para esto hacerlo. Es importante. Ahorita nos platicas de ello, pues de esta reforma que pronto entrará en vigor. Me imagino que nada más cuestión de que la firme y publique en la Gaceta Oficial el jefe de gobierno para que nos platiques de esto. Ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 en las extensiones que aparecen en pantalla. En esta oportunidad, y precisamente con motivo del tema que estamos abordando, es importante que los ciudadanos del Distrito Federal conozcan en lo particular la página de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, página que aparece en pantalla, que es www.paot.org.mx, o bien comuníquese con ellos al 52 65 07 90 para que sepa las atribuciones de la Procuraduría, cómo le puede apoyar en asuntos relativos al medio ambiente. Diana, estábamos platicando que hubo reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 29 de agosto, que estarán por ser publicadas por el jefe de gobierno federal, que tienen que ver con dar más atribuciones a la Procuraduría. ¿En qué consisten estas? Bueno, hay un par de cambios que son estructurales. Vamos a poder crear una subprocuraduría jurídica adicional a dos subprocuradurías, una de ordenamiento territorial y otra de protección ambiental. Vamos también a poder realizar dictámenes técnicos y periciales, que aunque ya los estamos haciendo, ahora la propia ley establece que podrán ser usados en procedimientos civiles, administrativos, penales, para probar efectivamente daños ambientales o al entorno urbano. Desde el punto de vista procedimental,
se da la atribución de ejercer acciones precautorias, que es la imposición de medidas para suspender cualquier actividad que se esté realizando que esté afectando los bienes ambientales y el entorno urbano. ¿Por ejemplo? Mira, esto podría ser una obra pública que no tiene la normatividad adecuada o no está cumpliendo la normatividad adecuada, no tiene permiso, no tiene manifestación de impacto ambiental, no tiene el uso de suelo correcto, que está afectando más árboles en zonas urbanas de los que se permitieron, el relleno de una barranca cuando los residuos de construcción, llamado cascajo, son depositados de manera ilegal. La Procuraduría va a poder ordenar que se suspendan las actividades hasta que el responsable de esa actividad demuestre como primer parámetro que está cumpliendo con la normatividad y como segundo parámetro que está realizando las medidas de mitigación que nos permitirán contener las afectaciones e impactos ambientales. Ahora, eso, me imagino ahorita lo venían haciendo las delegaciones políticas, ¿no? Que son las que clausuran obras o cuestiones de esta naturaleza, ¿o van a tener ya una atribución concurrente? Es una función, estas acciones precautorias las concebimos como una acción distinta de una clausura o una suspensión parcial, temporal, total o permanente. Que son las que hacen las delegaciones. Que son las que hacen por ejemplo, las delegaciones también delegaciones intervienen, por ejemplo, en cuestiones de estudios de impacto ambiental, ¿no? Que si en el expediente no obra o no fue satisfactorio y aún así están construyendo, también es un supuesto de clausura, ¿no? Es un supuesto de clausura para efectos de una construcción, aunque esa competencia es de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Medio Ambiente. Es de área central, no de delegaciones. Las delegaciones intervienen a través de las licencias de construcción. Para emitir una licencia de construcción tuvieron que haberse asegurado que existe una autorización de impacto ambiental o una licencia ambiental única. Y estas licencias de construcción no pueden emitirse si no se cumple con la normatividad. En la Procuraduría verificamos, insisto, reitero, primero que se cumpla con la normatividad y segundo, que además de cumplir con la normatividad no se estén causando impactos al entorno ambiental urbano, y esto implica mucho trabajo técnico, implica ir prácticamente a contar árboles. Hoy día, por ejemplo, sabemos que en el Distrito Federal se están disminuyendo las áreas verdes, el arbolado urbano. Hay un parámetro internacional que establece como deseable que en cada localidad haya un promedio de 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Cuando hacemos la suma de todo el territorio del Distrito Federal, incluimos el Ajusco y las zonas de áreas naturales protegidas, estamos en un promedio de 15 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacemos esta medición o esta referencia más acotada a delegaciones, nos encontramos parámetros muy desiguales. En la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, solo hay 3 metros cuadrados de área verde por habitante. En la delegación Iztacalco, solo hay 5 metros cuadrados de área verde por habitante. Y aún respecto de estas dos delegaciones, podría comentarte que en la delegación Cuauhtémoc, el 90% de su cobertura vegetal son árboles, mientras que en la delegación Iztacalco solamente el 30% es arbolado, mientras que el 70% son pastos y arbustos, que ofrecen muchos menos servicios ambientales para los habitantes de esa zona de la ciudad. ¿De qué servicios ambientales estamos hablando? Pues precisamente de control de microclimas, refrescan en los espacios más acotados la calidad del aire, captan partículas, amortiguan el ruido, son hábitat de aves. En eso contribuyen más los árboles que el césped de arbustos. Exactamente, ¿no? Aunque en la delegación Tláhuac, por ejemplo, que es suelo de conservación,
solo hay 7 metros cuadrados de área verde por habitante y nos encontramos que hay una ciénaga y pastizales que son muy, muy importantes para cerca de 500 especies de aves que existen en la ciudad, residentes y migratorias. Hemos encontrado que por los cambios en los patrones climáticos están llegando incluso pelícanos a la ciénaga de Tláhuac. Entonces, bueno, pues eso nuevamente pone una obligación especial en esa zona de la ciudad, a la autoridad delegacional en esa demarcación, para cuidar estos bienes que son colectivos. El tema del agua, por ejemplo, también tiene cada vez más parámetros específicos respecto de los que vivimos en la ciudad. Tenemos que ejercer nuestros derechos, pero también asumir nuestras obligaciones. Los parámetros internacionales de acceso al agua hablan de la obligación del gobierno de dar acceso a agua potable, que esté disponible, que sea asequible, que tenga la calidad adecuada para ser consumida por los seres humanos, y se ponen 3 parámetros. El mínimo son 20 litros de agua por día, por persona. Un parámetro intermedio son 50 litros diarios por persona y el óptimo son 100 litros diarios por persona. En la ciudad nos encontramos que en el poniente de la ciudad hay consumos de 300 o 400 litros de agua por persona diarios. En las zonas residenciales, ¿no? En zonas residenciales. Y nos encontramos en el oriente de la ciudad, que hay mucho menos disponibilidad y asequibilidad, que hay lugares en donde hay 1 o 2 o 5 litros de agua por persona disponibles en los sistemas públicos. Este tipo de derechos son los que la Procuraduría tiene que defender, cuidar, atender, y tengo que mencionar que un segundo reto muy importante es que los habitantes de la ciudad reconozcamos nuestras obligaciones. Tenemos que dar a conocer a la gente que tiene derechos, que debe ejercerlos, pero también que necesitamos cumplir con obligaciones. Pagar el agua, pagar los servicios, usarla racionalmente, consumir menos electricidad, cambiar nuestros patrones de movilidad, usar más transporte público, menos instrumentos que contaminen, caminar más, usar bicicleta, métodos alternos de transporte. Todas estas son políticas públicas que son reforzadas desde la Procuraduría Ambiental. ¿Las políticas públicas corresponden a la Secretaría del Medio Ambiente en este caso? En la parte ambiental sí, y en la parte urbana la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Ley Ambiental del Distrito Federal también establece que las 4 autoridades ambientales son el jefe de gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente, las delegaciones y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento. Son las 4 que concurren. Territorial. Entonces, con esta reforma, por ejemplo, si un ciudadano que acuda a ustedes, digo, ya hemos puesto la página, el teléfono donde los pueden ubicar, podría darles a conocer la presunta violación de alguna disposición que está generando un problema de medio ambiente, y ustedes pueden precautoriamente, por ejemplo, si es el caso de una obra, por poner ese ejemplo, pueden suspenderla en lo que ustedes verifican si es correcto o no es correcto. Si son actividades que están ocurriendo en un espacio privado, tendremos que pedir a una autoridad competente, sea la Secretaría de Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano o una delegación, que haga un acto de inspección y vigilancia y en su caso una clausura. Sin embargo, cuando se estén afectando espacios públicos, bienes colectivos, podremos suspender estas actividades temporalmente, de manera directa, en los espacios públicos y colectivos. Tenemos mucho trabajo que hacer para definir con claridad cuáles son estos espacios públicos,
pero hay unos que claramente son espacios colectivos y nos generan bienestar a todos. Los camellones, las glorietas. Sí, los bienes de uso común, ¿no? Las áreas verdes. Hay otras que nos causan un poco más de problema, como son las barrancas, que son zonas de recarga. Tenemos áreas naturales protegidas en la ciudad, 19 áreas naturales protegidas, de las cuales 7 son de competencia federal y el resto de competencia local. Estas áreas naturales protegidas, como son el Desierto de los Leones, el Parque Nacional del Tepeyac, el Ajusco, el sistema Ajusco-Chichinautzin, deben ser para el beneficio de todos. Todos estamos obligados a cuidarlo, pero necesitamos la concurrencia de autoridades para asegurar su protección y el goce de los derechos que se derivan de estos bienes para todos los habitantes de la ciudad y los que pasen por aquí, ¿no? En el Distrito Federal tenemos además mucha población en tránsito que viene a trabajar y va a dormir fuera del Distrito Federal en distintas horas, en distintos días del día. Sí, o simplemente cruzar la ciudad. Siendo centro de actividad económica. ¿Tú percibes en los habitantes del Distrito Federal, Diana, que existe ya una conciencia de que de verdad debemos cuidar esto? Porque a mí me da la impresión, y lo veo en los foros mundiales, que en apariencia ya todos compraron el discurso de que sí, hay que tomar medidas emergentes porque es un problema global que va a generar consecuencias. Sobre todo hizo mucho ruido el documental de quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, sobre una verdad incómoda, ¿no? Entonces parece que el discurso es que sí, pero yo no sé ya qué tanto en la realidad. Pero, por ejemplo, bajando ya no a niveles autoridades, sino a nivel ciudadanos, ¿tú crees que ya hay conciencia en nosotros respecto a esto? Es decir, que sí estamos tomando medidas para racionalizar el agua, que sí estamos dejando de esparcir basura en la calle, que eventualmente la estamos seleccionando, que no podamos o tumbamos los árboles. Desafortunadamente no es suficiente. Hay cambios, pero nos falta muchísimo. En las últimas encuestas que hemos hecho en la Procuraduría, encontramos que el 70% de la población opina que resolver los problemas ambientales y urbanos es del gobierno. El gobierno tiene que resolverlo. No lo asumen como una responsabilidad individual. Cuando vamos a los temas específicos, nos encontramos, por ejemplo, que solo el 5% de la población está separando la basura en su casa. Siempre tenemos un argumento para decir por qué no lo hacemos. Esperamos que alguien más haga algo, como el pretexto de es que el que recoge la basura la revuelve, entonces yo para qué lo hago, ¿no? Y necesitamos cambiar individualmente en nuestra responsabilidad personal. Por ejemplo, el agua es algo que sería muy fácil en términos individuales adoptarlo, ¿no? Claro, desde que el momento que nos levantamos y nos lavamos los dientes, ¿cuántos de nosotros no dejamos la llave abierta y en vez de usar medio vaso de agua para lavarnos los dientes, usamos 5 litros? Un baño en regadera de 2 minutos consume 10 litros de agua. Uno de 10 minutos se exponencia a 80 a 100 litros de agua. La forma en la que lavamos la ropa, las cargas de ropa, cómo lavamos los trastes, cuando usamos agua potable para limpiar espacios comunes. En las unidades habitacionales, por ejemplo, en la Ciudad de México, nos encontramos un problema de reglas de convivencia, porque en espacios más pequeños hay más personas. Más de 3 millones de habitantes de la ciudad viven en unidades habitacionales, en regímenes el caso de Iztacalco que mencionabas es muy claro, ¿no? Así es. Hay una gran aglomeración de edificios, ¿no? Ajá, y entonces en estos lugares necesitamos acotar nuestras libertades individuales para respetar a los vecinos y a la vez pues tener un entorno pacífico, silencioso, que nos permita convivir con una calidad de vida adecuada. Nos falta mucho en ese sentido. Las generaciones más jóvenes están entendiendo las cosas de manera distinta que nosotros.
mucho tiene que ver con el acceso que tienen estas generaciones nuevas a información, a instrumentos como el Internet, las computadoras, los sistemas de información geográfica, los geoposicionadores globales, ¿no? los GPS, que permiten a los jóvenes, a los niños, tener una dimensión más clara y más acotada del espacio físico que ocupan. Déjame darte un dato global. Expertos biólogos y en ecosistemas opinan que al ritmo en el que usamos los recursos naturales y producimos energía o la consumimos, el planeta ahorita tendría capacidad de carga para 4.000 millones de habitantes. Hoy día somos 6.000 millones de habitantes. Y en 25 años vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Esta capacidad de carga a nivel nacional no la hemos establecido. Tenemos algunos parámetros, como he mencionado, de consumo de agua, de electricidad, disponibilidad de áreas verdes, de espacios públicos. Pero no lo de la capacidad de carga. Pero es un tema interesante. Diana, se nos está agotando el tiempo. Yo quiero agradecerte mucho tu visita, que nos ilustra sobre una institución que conocemos poco, pero creo que es de la mayor relevancia. Espero que el público pueda tenerla un poco más claro, que puedan comunicarse con ustedes a través de la página web, a través del teléfono. Y bueno, yo te agradezco mucho tu visita y a todos ustedes su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.